Bueno, pues esta mañana comenzamos una nueva serie, aprovechando que todos los varones andan de pinta en el retiro. Pronto regresan al final del servicio, ¿verdad? Con el resto de los hermanos. Hoy comenzamos una nueva serie, descubriendo mi función en la iglesia. Mire, hemos estado ya viendo dos series en los últimos 2 meses pasados, ¿verdad? Descubriendo quién es Dios, regresando al aspecto teológico de quién es Dios y cómo vemos a Dios afecta directamente a quiénes somos nosotros y cómo nos comportamos, ¿verdad? Ante un Dios trinitario. Y también vimos después de eso, ¿verdad? Descubriendo la iglesia y qué es lo que hace un conjunto de una comunidad cristiana que conlleva entonces a llamarse iglesia. Y vimos cómo parte de la adoración centrada a través en las escrituras, a través de la oración, a través de la comunidad y específicamente a través de los sacramentos, la mesa del Señor y el bautismo, conllevan, ¿verdad?, esa señal de seguidores de Jesucristo, de discípulos de Jesucristo. Y entonces continuamos esta serie de descubriendo. Ahora que ya hemos tenido esos 2 fundamentos principales, ahora saltamos a esta nueva sección de descubrir cuál es mi función en la iglesia, cuál es su función en la iglesia, en la cual exploraremos cuál es su rol en la iglesia local a la cual Dios lo ha llamado a servir. Descubriendo que Dios le ha regalado a usted como miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia con I capital, la iglesia católica, la iglesia universal, ¿verdad? Para la edificación de la comunidad cristiana a la que pertenece. ¿Para qué? Para la salvación de la comunidad geográfica que le rodea, ya que fuimos llamados a pertenecer a la familia de Dios globalmente para ser testigos del evangelio de Jesucristo. Primero en nuestra comunidad local, donde vivimos, en nuestro barrio, y consecuentemente entonces también a poder coparticipar en ese testimonio a las naciones que se nos es encomendado. Todo esto para la gloria de Dios. Acompáñenos entonces en estos próximos 4 domingos, comenzando hoy a explorar, a descubrir y conocer cuál es su función, mi función, a través de su palabra. Hoy empezaremos con el primer sermón de esta serie de 4, donde estaremos enfocándonos en los dones espirituales. Los próximos 3 domingos nos enfocaremos en la mayordomía, el servicio, la vida en comunidad y la membresía. Esos son los sermones que estaremos embarcando este próximo mes y medio juntos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha participado en un juego de rompecabezas? Ahora, no me diga con esos de piezas de 1000 piececitas. Bárbaro, ¿verdad? Esos sí son un titán. Que cuando aquellos tiempos, cuando éramos niños, ¿verdad? Con esas piezas de 4 o 5 de maderita, bien fácil. Pero obviamente cada rompecabezas, pues rompecabezas dependiendo de cada edad, ¿verdad? Y seguramente en su niñez experimentó un juego de tal naturaleza en el cual ustedes y quizás otros amigos o primos jugaron, ¿verdad? Y pusieron cada pieza de rompecabezas en su lugar hasta terminarlo. Pero entre más incrementa las piezas, más difícil es, ¿verdad?, encontrar esa función, esa forma. De tal manera que pues obviamente los diseñadores de rompecabezas, entre más grande, pues ponen una pequeña imagen, ¿verdad?, de cómo se debe mirar la imagen final, ¿verdad? Porque ahí de vez en cuando, ¿verdad?, queremos poner una pieza de rompecabezas donde no va y la forzamos hasta que entra y vamos llegando casi al final, nos damos cuenta, hey, ahí no va, nos falta una pieza. Cada pieza de rompecabezas es importante, ya que su forma y función son únicas, ¿verdad? Y cada una de ellas contribuye a completar la meta que refleja el objetivo del diseñador. Cuando uno descubre dónde va esa pieza del rompecabezas, es el momento cuando uno descubre la función de esa pieza. Pero la forma determina esa función. De igual manera, cuando cualquier hijo o hija de Dios descubre los dones que ha recibido, es un momento que cambia la vida. Y justo atrás miró un rompecabezas que se movió, si no se dio cuenta, ¿verdad? Como parte del logo de la serie. Pero a algunos de nosotros nos toma un poco más de tiempo que a otros abrazar estos dones que Dios nos ha utilizado.
Dios nos los da en bruto y nosotros nos toca trabajarlos, desarrollarlos, de tal manera que nos veamos, ¿verdad?, ágiles en utilizar esos dones que Dios nos ha dado. Pero lo importante de esta mañana, veremos, es que estos dones que Dios da a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos y hijas que pertenecen a una iglesia local, Él los da con el propósito para que los utilicen en el esparcimiento de su gloria en cada una de nuestras esferas de influencia. Es decir, a donde quiera que yo vaya, a donde quiera yo tenga una influencia, como padre, como madre, como abuela, como abuelo, como primo, como prima, como jefe, como supervisor, como trabajador o como dueño propio de su propio negocio, lo que sea, a donde quiera que vayamos y sea esa esfera de influencia, Dios nos da esos dones, ¿verdad?, esos regalos para esparcir su gloria en cada una de esas esferas de influencia. Se dice por ahí que el mejor día de su vida como líder o como creyente es el día que usted se da cuenta lo que Dios puso en usted, es decir, el don o los dones que Dios le otorgó. De hecho, hay un proverbio africano que dice que hay 2 días importantes en sus vidas. El primero, ¿verdad?, es obviamente el día que naces, exacto, ¿verdad? La historia se empieza a escribir. Pero diríamos entonces que el otro día importante es el día que uno fallece o que muera. Pero este proverbio africano cambia la moraleja y nos dice, ¿verdad?, que sí, obviamente el primer día más importante de la vida de un humano es el día que nace. Pero luego consecuentemente le cambia la jugada y dice, el día que usted se da cuenta por qué usted nació, ese es el segundo día más importante de su vida. Cuando la luz se prende y dice, por esto nací. Y eso nos lleva a la pregunta ¿cuál es su don? ¿Cuál es ese regalo que Dios le ha dado? Porque escúcheme, cada persona en este salón, lo crea o no, cada persona en este salón tiene un regalo, un don. Cada persona. Algo que Dios le ha dado a usted para edificar a su iglesia. Ahora, déjeme aclarar que solamente esto pertenece a aquellos que han puesto su confianza plena en Jesús, aquellos que son hijos y hijas de Dios. Este mensaje es para usted. ¿Por qué? Porque Juan 3:36 nos dice muy claramente que solo aquellos que recibieron al Hijo, solo a ellos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y consecuentemente lo que vimos las semanas pasadas es que inmediatamente Dios le otorga o lo sella con su espíritu, y parte de ello conlleva ciertos dotes o don o regalo, ¿verdad? Pero aún más importante esta mañana, quiero que se pregunte no tanto cuál es su don, pero aún más importante, ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga con ese don? En otras palabras, ¿por qué le dio ese don a usted? Habrá distintos dones espirituales, pero un mismo espíritu. Habrá distintos tipos de servicio, pero un mismo Señor. Eso veremos esta mañana. Cada miembro de la iglesia ha recibido un don, un regalo del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, cada don es para ser usado en el servicio de los demás. No para decir mío, mine, ¿verdad? Como algunos de nuestros hijos les damos un regalo y dicen, no, esto es mío, solamente para mí y nadie más lo puede utilizar. No. El regalo de Dios es para que podamos servir a otros, ¿verdad? Y con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia local y consecuentemente la iglesia global. Aunque las opiniones varían sobre cuántos dones espirituales hay, la palabra de Dios es clara en indicarnos una variedad de dones. Usted encontrará al menos 20 diferentes palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento para describir estos dones. Estos pasajes claves que estaremos viendo esta mañana sobre los dones espirituales. Lo esencial que quiero que recuerde esta mañana, que el Señor quiere que recordemos esta mañana, no es tanto el don espiritual que cada uno de nosotros haya recibido, sino lo que Dios quiere que haga usted o yo con ese don. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son dados por Dios para la edificación en amor de la iglesia local y global. No para el uso personal,
No para enaltecerme a un individuo o a cierto grupo de personas, no, sino para que todo el cuerpo de Cristo, nosotros como una comunidad cristiana aquí en Iglesia Stonebriar en español, podamos ser edificados y crecer en el amor del Señor. La idea grande es esta, la idea central. Ya que los dones espirituales son dados por Dios a cada cristiano para la edificación en amor de la iglesia local y global, usted debe de edificar la iglesia al fortalecer la fe de otros. Eso incluye a su esposa, a su esposo, a su hija, a su hijo, a su nieto, a su nieta, a su amigo, a su amiga, a cualquier persona que esté en su círculo de influencia. Estaremos estudiando 3 pasajes principales sobre los dones espirituales y principalmente 1 Corintios capítulo 12, y luego Romanos 12 y Efesios 4, en los cuales seremos enseñados que los dones espirituales son dados por Dios a cada miembro para la edificación en amor de la iglesia local y global. Estaré utilizando una traducción de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, pero sígame en lo que usted tenga en su teléfono o tableta. Y dentro del boletín va a encontrar también un pequeño papel, ¿verdad? Donde resume la lista de los 3 pasajes principales que la Escritura habla sobre los dones espirituales, comenzando con 1 Corintios 12 y específicamente el capítulo y el versículo en relación a ese don específico. Y luego al final veremos, si nos da el tiempo, pasajes selectos donde otros ciertos dones que mi intención es retarles esta mañana y al menos pensar cómo esto se manifiesta en la vida de nuestra iglesia local. Por lo tanto, estaremos descubriendo cuáles son los dones espirituales que Dios me ha dado para edificar su iglesia al enfocarnos en 5 cosas. Primero, una introducción a los dones espirituales. Segundo, los dones de establecimiento. Tercero, los dones de apoyo. Cuarto, los dones de ministerio. Y finalmente, los dones adicionales. Pero basaremos nuestro estudio principalmente en el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios, comenzando del versículo 1 al 31. Así que vayamos, abra conmigo antes a Romanos capítulo 1, versículo 11. Y este pasaje no está ahí, ni en el boletín, ni tampoco en la hojita. Le animo a que la anote, porque este pasaje es muy importante. Romanos 1, 11 y 12. Porque si usted está leyendo el Nuevo Testamento, el primer lugar donde usted se encuentra la palabra don, ¿verdad? O regalo en cuestión a los dones espirituales está encontrada en Romanos 1, 11 y 12, ¿verdad? Es la primera vez que se utiliza este término de don espiritual, ¿verdad? Y entonces eso nos da un fundamento clave, ¿verdad? Para comenzar nuestro estudio esta mañana. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 11 al versículo 12. Pablo está hablando y le está escribiendo a los cristianos en la iglesia en Roma y les dice lo siguiente: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual o regalo espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Ahora, si miramos este texto cuidadosamente, Pablo les está escribiendo a la iglesia en Roma y les dice, ¿verdad? Hey, yo quiero verlos, ansío verlos, de visitarlos y estar ahí con ustedes. Y lo interesante, ¿verdad? Es la frase siguiente que les dice, ¿para qué? Para impartirles algún don espiritual que les fortalezca. Consecuentemente dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Déjame hacer una aclaración sobre este texto. ¿Por qué? Porque la traducción tanto en el español como en el inglés no hacen justicia plena de lo que indica el texto en griego. ¿Por qué? Porque el hecho de decir impartir un don espiritual es algo, no conlleva toda la idea completa y podemos malentender lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el texto indica, Pablo básicamente le está diciendo, yo quiero ayudarles a que tengan un regalo. Pero el texto en griego indica que él quiere darles a ellos por el beneficio de sus dones, de su don o su regalo que Dios le dio. En otras palabras, él les dice, yo quiero ir a verlos para que Dios pueda utilizar mi don, mi regalo, para fortalecerte a ti.
Esa es una mejor traducción del texto del griego en pocas palabras. Y lo primero y lo más notorio de notar en este texto es que los dones espirituales, siempre que son mencionados, el propósito es el mismo a lo largo de donde se mencionan, de los pasajes que vamos a ver esta mañana, pero específicamente es para el fortalecimiento o la edificación de otros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no captamos esta idea, fácilmente nos vamos a desviar y vamos a pensar y utilizar ese don para envanecernos, o yo creerme más que este otro hermano, o yo creerme más que esta hermana porque ella no hace esto, ella no tiene este don, esta capacidad. Pero si tenemos esto centralizado, lo que muestra aquí el texto en la escritura, que los dones siempre son impartidos para la edificación de los demás, y típicamente no de una persona, sino de un conjunto, de pluralidad de personas, de la comunidad de creyentes. Y vamos a entender por qué eso es más importante cuando lleguemos a nuestro pasaje principal en 1 Corintios 12. Lo que esto sugiere, ¿verdad?, es exactamente que los dones no son utilizados para ser goloso. Seguramente si usted jugó fútbol o básquetbol, siempre hay alguien en la cancha, ¿verdad?, que es un goloso. ¿A qué me refiero con eso? Que no pasa el balón, que solo quiere tener el balón y él quiere hacer las jugadas y él quiere ser la estrella, él quiere estar en el spotlight, ¿verdad? Y los demás jugadores tienen que correr ahí. Y ciertamente eso es decepcionante. Y la escritura nos enseña esto tan importante porque en la iglesia puede suceder lo mismo. De hecho, sucedió lo mismo en la iglesia de Corinto. Y Pablo menciona en todo el Nuevo Testamento, en la hermenéutica nuevo testamentaria, que los dones siempre son dados con el propósito de la edificación de la iglesia. En otras palabras, Dios quiere que seamos un equipo, no una sola estrella. La única estrella es el Hijo de Dios. Todos los demás, incluyendo a los que están aquí arriba, somos co-siervos y colaboradores con ustedes del Evangelio. Y vamos a ver en parte de esto más adelante. Y lo que esto también nos ayuda entonces es que utilizamos nuestros dones espirituales para poder ayudar a otros a mantener su fe y crecer en medio de las tormentas de la vida. No para beneficio propio, como muchos lo hacen. Yo creo que sería justo decir de este texto también, en también no quebrarnos la cabeza como el rompecabezas, a tratar de adivinar o de descifrar qué don tengo yo en base a lo que vayamos a estudiar esta mañana. ¿Por qué? Porque usted no tiene que preocuparse de qué don, si tiene el don de profecía o el don de sanidad o eso lo otro. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver que es el Espíritu Santo quien decide a quién le da qué don. No usted, no yo, sino Dios. Por lo tanto, usted no tiene que preocuparse si usted tiene que profetizar o enseñar, o si tiene el don de sabiduría o de conocimiento o de milagros o misericordia o administración. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a decir, eso es mío, eso es mío. Mire, en casa tenemos un pequeñito de 8 meses y ustedes que son padres, a lo largo más están creciendo, empiezan a hacer, este es mi juguete y yo no lo comparto, y se lo quita a uno y empieza a traer el berrinche. Miren, en la iglesia podemos hacer así igualmente y desenfocarnos a lo que el texto nos dice, que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para ciertos individuos, y no decir eso es mío. Otra manera de pensar esto es que los dones espirituales son dados para el fortalecimiento de la fe de otras personas. Imagínense cuántas veces nos paramos de nuestras camas al comenzar el día y decir, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano o a mi hermana? Eso puede incluir a su esposa, a su esposo, a mi hijo, a mi hija, a fortalecer su fe. En lugar de pensar cómo yo voy a hacer mi nombre grande o cómo yo tengo este don o tengo esto o lo otro. Sino el enfoque es de poder ser las personas
en las cuales nos levantamos en la mañana, damos gracias a Dios por nuestra grande salvación en nuestro Señor Jesucristo y decir: Señor, ¿cómo yo puedo fortalecer la fe de tu pueblo, de mi hermano, de mi hermana, de esos círculos de influencia que tú me has puesto? Y básicamente decir, en el momento que usted está fortaleciendo la fe de su hermano o hermana, es en ese proceso que uno se da cuenta: tengo esta habilidad y me deleito, me da gozo en hacer esto. Y lo que eso implica entonces es que cambia el parámetro, y usted va a encontrar las maneras de ayudar y fortalecer la fe de otros y al mismo tiempo descubrir sus dones, pero no con un motivo alterno. Usted sabe de lo que hablo. Muchas veces hacemos cosas con motivos alternos. Les voy a confesar uno. Por ejemplo, si yo, ¿verdad?, le compro a mi esposa un sartén de los mejores, ¿verdad?, y le traigo ahí una cajita de pancakes o aceite de oliva, lo que va a utilizar, no es simplemente por, o quizás es otro regalo, lo que sea, que se le venga a la mente. Pero podemos tener motivos alternos, o compramos un detalle a nuestra esposa o nuestro esposo con tal con que ellos nos correspondan. Podemos hacer las cosas con un motivo alterno. Lo mismo puede suceder en la iglesia de Dios. Y parte de esto, del recordarnos y enfocar que los dones son para la edificación de la iglesia, nos regresan, nos reenfocan, ¿verdad?, a que ese no es el propósito de los dones que son dadas en el Nuevo Testamento. Al contrario, los dones espirituales son cualquier habilidad del Espíritu que le da a usted para expresar su fe, para fortalecer a otra persona en el Señor, ya sea a través de la enseñanza, ya sea a través de una palabra de ánimo, ya sea a través de la hospitalidad, como vamos a ver más adelante. Lo importante de esto es que tanto los dones necesitan de fe para ser ejercitados. Vamos a ver eso más tarde, ¿verdad? Porque esto era tan importante en la iglesia de Corinto, que la gente, los cristianos en Corinto, se estaban peleando y estaban diciendo: hey, yo puedo hablar en lenguas y tú no, jaja, yo soy mejor que tú, yo soy el preferido de Dios, porque yo puedo hacer esto y tú no. Estaban completamente fallando el propósito del Dios por el cual dio a los dones. Eso revela algo tan importante para usted y para mí, que al recibir ese don, esa capacidad de expresar nuestra fe por el poder del Espíritu, siempre va a haber el peligro del orgullo, que nos envanezcamos. Eso es lo que estaba sucediendo en Corinto y probablemente en Roma también. Y Pablo descubre esta verdad profunda que básicamente le pone una bomba, una dinamita a ese orgullo, lo destroza. Y les dice: si tú estás confiado en ti mismo, en tu capacidad, o te estás envaneciendo, él dice: mira, el don que se nos da de acuerdo a la gracia de Dios, eso no es tuyo, es de Dios. Así como la salvación es por gracia, este don, este regalo es por la gracia de Dios. Dios te lo da gratuitamente, tú no te lo ganaste, tú no te lo mereces, así que tú no puedes vanagloriarte en él. Esa es la primicia que llega el apóstol de Pablo. Entonces, esa es la introducción. Saltemos entonces ya al texto bíblico en 1 Corintios 12 y Efesios 4. Los dones de establecimiento. Mire, vamos a dividir los dones de establecimiento y le voy a decir porque si me sigue ahí en el bosquejo del mensaje va a entender un poquito a qué me refiero con dones de establecimiento. Ahora, no se alarme, esto no está en la Biblia. Esto fue creado por un teólogo, ¿verdad? Solamente para ayudarnos a categorizar, ¿verdad?, los dones. Pero los dones de establecimiento son aquellos dones principalmente usados, interesantemente, a lo largo del Nuevo Testamento para la plantación y el crecimiento de las iglesias. Específicamente comenzando ahí en Efesios 4. Mire, vaya conmigo ahí a la epístola de Efesios, capítulo 4, ¿verdad? Y en eso, ¿verdad?, vamos a ver
este texto principal, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11. El apóstol le escribe al joven pastor Timoteo en la iglesia en Éfeso y le dice lo siguiente: él mismo constituyó, hablando del Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, note el versículo 12. ¿Cuál es el propósito por el cual dio Dios estos dones a hombres y mujeres del pueblo de Dios? Con el propósito, versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Noten, esa palabra surge vez tras vez, para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, déjenme mencionar vamos a ver rápidamente cada uno de estos dones. Primero nos menciona ahí versículo 11 del capítulo 4, el apostolado, apóstoles. Él nos da apóstoles. El don espiritual del apostolado, o a veces se confunde con la oficina o el puesto de un apóstol. Déjenme aclarar esto, porque hay una diferencia entre la oficina o el puesto de un apóstol o la función de un apóstol con el apostolado, bíblicamente hablando. Déjeme decir lo que es. La oficina de un apóstol, era simplemente limitado a un número de personas específicas, escogidas por Jesús, incluyendo a los 12 discípulos y Pablo. Y los requisitos para el puesto de un apóstol requerían que sea un testigo fiel y visual del ministerio y milagros de Jesucristo. Ahora, todos nosotros que nacimos en el siglo XIX, XX y XXI estamos descartados. ¿Por qué? Porque solo aquellos que nacieron en el primer siglo podrían tener esta facultad de ser testigos visuales y fieles del Señor Jesucristo. Lo que eso implica entonces, parte de ello es el ministerio de Jesús, su resurrección, y a estos apóstoles, a estos individuos dados esta oficina específica, se les dio autoridad por Jesús de hacer muchas cosas distintas. Primero, como establecer la iglesia. Segundo, como escribir la escritura. Tercero, realizar milagros. Mientras la escritura se estaba coleccionando con serie de libros para dar testimonio que esto era realmente palabra de Dios y no de palabra de fulano y mangano. ¿Me saca? Así que en ese sentido ya no puede haber más apóstoles en el día de hoy. ¿Por qué? Porque está limitada esa oficina para ese grupo de personas en ese sentido. Ahora, Pablo obviamente está escribiendo después, alrededor del año, se cree 50, 60 después de Cristo. Entonces obviamente que Cristo ya había ascendido, porque solo estuvo aquí 40 días después de su resurrección. Entonces después del año 33 o 30 aproximadamente, él ya no estaba más presente aquí en la tierra. Y por lo tanto entonces cuando menciona apóstoles, tiene que haber otro significado distinto. En lo cual entonces Jesús nos menciona en versículo 4 a través del apóstol Pablo, que nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, lo que esto significa que es otra distinta categoría, otro sentido de apóstoles. ¿A qué se refiere esto? Significa que ellos no tienen autoridad para escribir escritura como los apóstoles originales. Es decir, usted, cualquier seguidor de Jesucristo no puede levantarse la noche a la mañana y decir: yo voy a escribir el Evangelio según Ignacio. No se puede. También tienen un distinto propósito en el sentido de establecer la iglesia, porque la fundación ya ha sido establecida. Recuerdo, la gran comisión se nos manda que enseñemos todas las cosas que se nos manden, ¿verdad? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues obviamente esa enseñanza fue de esos testigos individuales y primerizos del ministerio de Jesús. Entonces, la fundación ya ha sido establecida. Nosotros que somos discípulos de los discípulos de los discípulos, venimos a construir, pero en base a la fundación de los apóstoles. Es decir, yo tengo que creer por la fe, igual que usted, hacia atrás, que Jesús vivió, que Jesús fue un hombre perfecto, que Jesús es el Dios hombre,
que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para el perdón de pecados de la humanidad. Si alguien me pregunta y dice, Ignacio, ¿tú estuviste ahí? Yo tengo que ser plenamente honesto y decir, no, pero yo creo por la fe en el testimonio de los apóstoles. Ese es mi fundamento, en el testimonio de la Escritura. Ahora, consecuentemente, la misión por aquellos entonces, ¿qué de aquellos entonces? ¿De a qué se refiere este apostolado que está aquí? En esencia, una misma función que los apóstoles tuvieron: de plantar nuevos ministerios, nuevas iglesias, de ir a lugares donde el evangelio no ha sido predicado, de alcanzar a culturas, ser testigos de Jesucristo, ¿verdad? Y establecer y levantar líderes, ¿verdad? De llamar y entrenar a pastores, ¿verdad? Y mucho más. A estos típicamente se les dan estos dones diferentes para poder cumplir esta meta del ministerio. En otras palabras, ellos son líderes de líderes. Ellos son ministros de ministros, con el propósito de expandir la iglesia. ¿Se acuerdan? El último sermón de la última serie fue la adoración a través de la gran comisión. Esa es la meta, de llevar el evangelio y enseñar todas las cosas que se nos enseñó a través de la enseñanza de los apóstoles a los rincones de la tierra. Ahora, consecuentemente tenemos ahí a los profetas. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Y ahí están las otras, ahí puede encontrar en su tablita, no vamos a cubrir todos los versículos que están ahí, perdón. Pero en su tablita de lista de dones espirituales en el Nuevo Testamento va a haber todos los pasajes que hablan específicamente sobre ese don y donde se repiten. Pero los profetas, el don espiritual de la profecía es muy extraordinario y un don único. Pablo nos dice, ¿verdad? Específicamente en 1 Corintios 14:1, que persigamos el amor y deseamos los dones espirituales, especialmente de la profecía. Ahora, pero específicamente en Efesios 4:11, ¿verdad? Que se nos menciona eso, saltando a Romanos 12:6. Miren lo que dice la escritura, el apóstol Pablo escribiendo nuevamente a la iglesia en Roma, y les dice lo siguiente: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es de alegría, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Pablo menciona, ¿verdad? Y tenemos que analizar el Antiguo Testamento, cómo se usaba este don de la profecía. Y es muy distinto al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las palabras que pronunciaban los profetas, un profeta es un vocero de Dios, en una manera simple. La palabra que se expresaba vocalmente por los profetas era palabra autoritativa. Es decir, por eso lee los ya sea un profeta menor o mayor, ¿verdad? Va a decir, así dice el Señor, o el Señor ha dicho, porque está propagando la palabra misma que escuchó de Dios. Entonces, la palabra tiene autoridad directamente de Dios, y esas palabras han sido registradas en la Escritura y proclamadas, ¿verdad? Ahora, ese no es el sentido que estamos hablando en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos dice muy claro que profecía, todo lo que contiene el libro de Apocalipsis, ya no más se añade. Ya no hay una nueva revelación. Jesucristo es el pináculo de toda la revelación de Dios. Ahora, ¿qué significa entonces este don de la profecía? Interesantemente, ahí en 1 Corintios 14 nos dice, ¿verdad?, específicamente sobre el don de la profecía, que debe de ser probado. Lo mismo en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, y lo mismo en 1 de Juan 4, 1 al 3, donde les escribe: hijitos míos, no todo espíritu es espíritu de Dios. Aquel que llame anatema o aquel que maldiga a Jesús no es el espíritu de Dios, al contrario, es el espíritu del anticristo. Así que en el Nuevo Testamento los apóstoles, no los profetas, son los que tomaron este rol de proclamar autoridad a través de las Escrituras en base a las enseñanzas del Antiguo Testamento por los profetas. La palabra griega utilizada para el don de profecía es profetía, el cual donde viene transliterada profeta o prophet en inglés.
¿Cuál es la habilidad de recibir un mensaje inspirado por Dios y dárselo a conocer a otros en la iglesia? Ahora, estos mensajes pueden tomar forma de exhortación, corrección o incluso de declarar ciertos pecados secretos o predicción de futuros eventos, inspiración o edificación de la iglesia. Pero, escúcheme bien, no me malentienda, siempre y cuando estén alineados con lo que Dios ha dicho. ¿Sí me entiende? No una nueva revelación, no un nuevo sueño. Dios me dijo algo distinto y contradice el escrito. No, en ese sentido no puede ser. Ahora, ¿por qué? Porque su palabra no es autoritativa. ¿Por qué? Porque para todo creyente, nuestra autoridad, mi autoridad, yo soy igual que usted, de hombre flaco, débil. Mi única autoridad es proclamar la palabra de Dios como representante de Dios. Dice, esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice Ignacio. Mire, nosotros estamos familiarizados con este tipo de autoridad. Cuando usted va por la calle y va manejando, ve un policía y viene con sus luces y está parando el tráfico. Él es igual de carne y hueso que usted y yo, ¿verdad? La única diferencia por la cual todos los demás le hacen caso y usted debiera de hacerle caso es porque ese oficial tiene una placa y tiene un uniforme que dice Policía de la Ciudad de Frisco. Y si usted se atreve a violar el señalamiento que él le da o su palabra, le va a costar, ¿verdad? Ahora, el individuo, el oficial, no tiene autoridad, pero representa, esa placa, ese uniforme, representa la autoridad que es invertida en él por el Estado, por el condado, ¿verdad? Lo mismo sucede como un profeta, como un maestro, como un pastor. No es que yo tenga autoridad, ninguno de nosotros tiene autoridad, somos iguales de humanos. El único que tiene autoridad como humano es Jesucristo. Y mi tarea como pastor es apuntar a la luz hacia Jesucristo, porque Él es el príncipe de los pastores, Él es el pastor de pastores. De Él deriva esa autoridad. Pero como Él se ha ido, el reino ha sido demorado, ahora Él deposita esa autoridad representante en usted y yo como sus hijos. Por eso es que Pablo usa ese lenguaje en 1 Corintios. Dice, ahora somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliaos con Dios a los hombres. De ahí viene esa autoridad. En ese sentido se refiere a los profetas. Se me está acabando el tiempo aquí, pero eso es muy importante. Finalmente, el Espíritu Santo da este don de profecía para ciertos creyentes, para hacerles conocer cierta manera de aplicar la Escritura, para edificar a la iglesia. Pero no es porque sea nueva palabra, sino porque su palabra, su profecía, está basada en la palabra de Dios. En esencia es profecía. Y noten también que ese don es para el beneficio ¿de quién? De la iglesia, no de ciertos individuos. Oye, Dios me profetizó que tú tienes que darme toda tu quincena No, las cosas no funcionan así. No. Toda profecía es ligada a la palabra de fe. Consecuentemente, evangelistas, vámonos un poquito más rápido. Ahora, déjeme aclarar que todos los cristianos, todo seguidor y seguidora de Jesucristo es llamada a ser evangelista, proclamador de las buenas noticias. Si usted no lo hace, shame on you. Dele vergüenza. Más bien dicho, el Señor tiene vergüenza de usted. Esa responsabilidad es de cada uno de nosotros, de evangelizar, de alcanzar a los perdidos con el evangelio. Pero específicamente la palabra que se menciona aquí en el griego, eugalistes, que significa aquel que da buenas noticias, es que aquel que tiene la facilidad, la habilidad, ¿verdad?, de conectar con alguien y presentar el evangelio pasivamente para poder traer esas buenas noticias. Y los evangelistas son dados este don, esta habilidad por el Espíritu Santo de claramente y efectivamente comunicar el evangelio de Jesucristo a otros. Y su carga está ahí, ¿verdad? Y ellos sobrepasan ese temor, ¿verdad?, al rechazo o a poder interactuar con no creyentes y contestar preguntas genuinas, ¿verdad? Ahora, llegamos a pastores.
Efesios 4:11, vemos esto. El don espiritual del pastor, literalmente pastor de ovejas, carga muchas responsabilidades. Este don está relacionado muy cercanamente a los dones de liderazgo y enseñanza. La palabra griega que se utiliza aquí es poimen, ¿verdad? Que simple significa alguien que cuida ovejas, literalmente. En el contexto bíblico tenemos que entender que los pastores tenían distintas responsabilidades, ¿verdad? Por cuidar a las ovejas y finalmente poder cuidarlas de depredadores y protegerlas de ataques, ¿verdad? Y viceversa, de sanar a las heridas, rescatarlas si una oveja se perdía o estaba atrapada. Y pasan demasiado tiempo en guiarlas a pastos para que puedan comer. Ahora, los pastores, ¿verdad?, son llamados específicamente para cuidar el rebaño de Dios en la iglesia local. Son llamados y dados el don, ¿verdad?, para poder ser siervos primordialmente. Siervos del pastor principal, el Señor Jesucristo. Y son dadas una mezcolanza de habilidades, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Nuevamente nada que nosotros merezcamos, ¿verdad?, para servir las necesidades de la comunidad. Y la meta del pastor, como les mencionaba antes, es traer gloria a Cristo, al príncipe de los pastores, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, para que la gente venga hacia Él por su gracia. Y la manera que lo hacen primordialmente es a través de la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia. Los maestros, el don espiritual de la enseñanza, que tiene una responsabilidad muy, muy pesada o de gran alta demanda ante Dios. ¿Por qué? Porque todo creyente, aunque es dada la palabra de Dios y es responsable por lo que sale de sus bocas, la responsabilidad más grande es de poder ser buenos administradores de lo que la palabra de Dios. En otras palabras, para ser un buen maestro, usted tiene que enseñar la Biblia. No lo que usted piensa, no lo que alguien más le enseñó, sino la Biblia. No tiene que inventar la rueda. Y parte de ello, ¿verdad?, es este don para poder estudiar la palabra de Dios y poder compartirla para la edificación del cuerpo. Y lo hacen en amor y en verdad. Saltamos a los dones de apoyo. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Parte de ello ya lo acabamos de ver, pero estos dones principalmente son usados para la organización y la administración de las iglesias para mejor cumplir sus responsabilidades. Una está el servicio, la consecuente está la exhortación. Parte del servicio, déjenme mencionar lo importante, es de poder ayudar. Necesitamos gente en esta congregación que sean serviciales. Si alguien necesita que le lleven comida, si alguien necesita, yo deseo que seamos una congregación, que seamos serviciales entre nosotros. Es como hacemos conocer el amor de Cristo, especialmente a aquellos que no tienen una relación con Él o fuerte. Nuevamente con el propósito de ¿qué? De edificar. Consecuentemente, la exhortación. El don de la exhortación o también de ánimo. Utilizamos esta palabra anteriormente que significa paracleo en el griego, alguien que viene a un lado para ayudar, para animar. Y parte de ello, ¿verdad?, es recordar al oidor la obra poderosa de Dios. Mire, a veces que tenemos un día pesado y necesitamos que alguien nos anime a decir: hey, Dios está contigo. Él no te va a desamparar. Muchas veces me temo que nos callamos la boca cuando Dios nos llama a que animemos a otros, a edificar, de animar a todos en la iglesia continuamente para el crecimiento. La dádiva, ¿verdad? La dádiva, el poder dar. La meta de eso de dar nuevamente no es para decir quién tiene más recursos, cómo Dios lo ha bendecido. No, sino la meta es de poder ayudar a aquellos en necesidad en nosotros, dándole todo el crédito al amor de Dios y la provisión de Dios. Los dones aún materiales que Dios nos da, nuestras vidas, nuestras fuerzas, no es porque usted o yo seamos guapos o seamos inteligentes, no. El propósito es para poder bendecir a nuestros hijos, para poder bendecir a nuestro vecino. No
para ser egoístas y usarlos simplemente en nosotros mismos. Ese es el propósito que la Escritura menciona. La administración y misericordia, ¿verdad?, son los dos últimos que se mencionan en esta sección, en los dones de apoyo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo da este don de misericordia a la iglesia para amar y asistir a aquellos que están sufriendo y caminar con ellos, ¿verdad? En la cuestión de la administración, es aquellos que les da esa habilidad para poder organizar, dirigir, implementar planes. Hermanos, necesitamos su ayuda. Alguien a veces viene y me dice: hermano, ¿por qué no hacemos esto para los presos? Hermano, ¿por qué no hacemos esto para los huérfanos? ¿Sabe por qué la respuesta? Porque nadie entre nosotros quiere hacerlo. Pero Dios nos llama a eso, y usted y yo tenemos que dar ese paso de fe. No sabemos qué va a pasar, no sabemos quién nos vamos a encontrar, pero eso es parte de la aventura de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Finalmente, los dones del ministerio, que son los más extensos, y terminamos eso. Vaya conmigo a Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y yo sé, tenga paciencia conmigo. Yo sé que es mucho, tenemos mucha información para cubrir en esos 45 minutos. Pero mi meta es simplemente darle una introducción a estos dones para que usted pueda ir a casa y estudiar más a fondo. Los dones de ministerio, estos dones son las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para el ministerio continuo de las iglesias. Lo que menciona ahí, 1 Corintios capítulo 12. Mire conmigo versículos 8 al 10. A unos Dios les da por el poder del Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el permiso del Espíritu, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar en lenguas. Todo esto lo hace un mismo Espíritu, mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esta es la palabra clave. ¿Por qué? Porque hay muchos que se zafan de aquí y dicen: yo tengo este don y yo voy a utilizar este don. No se trata de eso. Es como Dios dispensa y como Dios decida. Déjenme mencionar específicamente sobre el don al hablar de lenguas y la interpretación de lenguas y milagros, específicamente como evangélicos. Mira, el don de lenguas no es una buena traducción, más vale decir don de lenguajes. ¿Por qué? Porque literalmente el término en griego es glosa, que es un lenguaje entendible, literalmente que puede entenderse y comunicarse. No es una oración repetitiva, no es un abracadabra. Usted ha escuchado, aseguro que ha escuchado a alguien hablar en lenguas. Típicamente no hablan un lenguaje entendible, sino es repetición tras repetición. E interesantemente también típicamente lo hacen para exaltarse a uno mismo. No cumplen con el requisito de la edificación de la iglesia. Consecuentemente, la intención de este don espiritual es para glorificar a Dios y para preparar a su iglesia de glorificarlo en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a ser multilingüales. Y este don no solamente es parcial, dado a ciertos creyentes. Pablo indica que no todos hablan lenguas, y aunque quisieran. ¿Por qué? Porque el Espíritu da como Él quiere. Y aún así, en el contexto de la iglesia, requiere un intérprete y que se haga en orden para que sea de edificación. Porque si leen más en la epístola de Corintios, se dan cuenta que esa iglesia era un desorden. Milagros. El espíritu de milagros describido en la Escritura, muy similar al don de sanidad que se encuentra aquí mismo en Corintios, ¿verdad? Y interesantemente es una frase en griego, energemata dimeon, que literalmente es obra de poderes. Y es una doble plural para dar esa diversidad de estos dones que están sujetos a la voluntad de Dios y sus propósitos, y no son decididos por aquel quien hace ese milagro, ¿verdad? Entonces, eso a veces que escuchamos, ¿verdad? Si tú das tan la ofrenda, yo voy a dar una oración de sanidad y Dios te va a sanar. Las cosas no funcionan así, de acuerdo a la Escritura. Milagros son dados por Dios para que la iglesia sea revelado la presencia y la gloria de Dios entre su gente y cree un sentido de miedo, de temor y de asombro a nuestro Dios.
Y por lo tanto debemos tener cuidado con esos dones espectaculares. ¿Por qué? Porque atraen esa spotlight, ese show a nosotros, atención hacia nosotros mismos. Y vemos que en la Escritura ningún don es dada para atención nuestra, sino para la edificación de la iglesia. Miren, no vamos a tener tiempo para terminar los otros dones adicionales, ¿verdad? Pero estos dones no se encuentran en esos pasajes claves que están ahí, que les dimos, pero ciertamente sirven para la edificación continua de la iglesia. El celibato, ¿verdad? Benevolencia voluntaria, el martirio, misioneros, la hospitalidad. El punto de todo esto es, así como cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, somos muchos miembros, como dice ahí la epístola de Corintios. Así igual en Cristo, nosotros que somos muchos miembros formamos un cuerpo. Cuando usted y yo nos ausentamos de la iglesia o no estamos aquí, una parte de nosotros está ausente, físicamente y espiritualmente. Y estos dones son para la edificación de la iglesia. La pregunta consecuente no es tanto cuál es su don, sino ¿cuál es la intención de usted para utilizar ese don? Porque a lo largo de su servicio natural se va a dar cuenta de esos dones que hablamos esta mañana en una manera introductoria. Mire, estoy convencido que mucha gente en las iglesias están en posiciones y aún no saben cuál es su don. Quizás una posición porque había una necesidad y había que llenarla, pero no necesariamente su don. La pregunta para usted esta mañana es: ¿qué es lo que Dios va a utilizar para traer gloria en su propia esfera de influencia? Es decir, no estamos limitados aquí en esas 4 paredes en la iglesia local, sino usted puede ser un embajador, embajadora de Cristo en su casa, en su trabajo, en su escuela. Eso es lo asombroso del evangelio, que no está limitado a estas paredes. Venimos aquí, nos reunimos para ejercitarnos, para animarnos, para seguir adelante, luchar la buena batalla, correr el maratón que está enfrente de nosotros. Así que no puede usted decir: es que yo soy un maestro. Mire, todo lo que usted haga se convierte en adoración a Él. Así que no puede decir: yo solamente soy un maestro. No, usted no es más que un maestro. Usted es un representante de Dios en el salón de clases donde está, donde aquellos que no pueden ver a Jesús puedan ver a Jesús a través de usted. Usted no puede decir: yo soy una estilista de cabello. No, usted es más que eso. Es una representante estilista de cabello en su salón de belleza, que va a representar a esas damas la belleza de nuestro Señor Jesucristo y del evangelio. Si usted es un barista ahí en Starbucks, ¿verdad?, que está dando café, usted no es solamente alguien que está dando café. No, usted es un barista, es un representante de Dios ahí en ese lugar. Y muestra cuando Jesús sirve un triple grande mocha frappuccino a ese cliente. ¿Me entiende? A donde quiera que vamos, usted y yo debemos representar la gloria de Dios. Donde quiera que usted está ahí, ese es el lugar donde usted debe traer gloria a Dios. Tenemos que salirnos de esa esfera y ser representantes de Dios donde quiera que vayamos, aunque sea poniendo extensiones de cabello, aunque sea cambiando pañales. Recuerde, el rompecabezas en la iglesia como cristianos, cuando empezamos a darle importancia a lo que Jesús nos dice: los dones espirituales son dados por Dios por cada miembro para la edificación en amor de la iglesia local y global. Si usted no sabe cuál es su don o cómo empezar, mire, para eso estamos aquí, para ayudarle. Les amamos en el Señor. Queremos que ustedes sean todo lo que Dios quiere que sean, pero requiere que usted dé ese paso de fe, de obediencia, que se deje de conformar de solamente sentarse, y usted pueda poner en acción y utilizar ese don que Dios le dio. ¿Por qué? Porque eso le trae gloria a Dios. Dicen por ahí, ¿verdad?, que el Señor nos salvó para servir. Y si no servimos, entonces no servimos para nada. Que ese no sea el decir para nosotros. Mientras el equipo de alabanza pasa, medite en eso. Bien, pregúntese: ¿cuál es mi don?
y consecuentemente por qué Dios me dio ese don. Y finalmente, ¿cuál es ese círculo de influencia que Dios me ha puesto? Y póngase las pilas a utilizar ese don para la gloria de Dios. No vaya a ser que al final de la jornada nuestro Señor regrese y nos pregunte: ¿qué hiciste con ese talento? Que eso no se ha dicho de nosotros. Nos ponemos para orar. Rey, sobre todo, tú nos has traído juntos como familia de Dios. Mantenemos fieles para adorar juntos, para amarnos los unos a los otros, para proveer las necesidades de los unos a los otros. Permite que nuestro compañerismo sea genuino y ayúdenos a motivar los unos a los otros en la fe. Ayúdenos a vivir para su gloria, en el nombre de su Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna, y a través de su Espíritu Santo le pedimos esto. Y el pueblo de Dios dice: